Saludo con gusto a Alejandro Sánchez Flores, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM e integrante del Consorcio Mexicano de Vigilancia Genómica. Doctor, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muchas gracias por tomarnos la comunicación. Muy buenas tardes, Joel. Un saludo a ti y a todo el auditorio. Un placer estar con ustedes. Muchas gracias, doctor. Pues se habla mucho en redes sociales, hay mucha confusión en torno a esta nueva subvariante. ¿Cuál es el panorama actual? Pues mira, ahorita el caso que se detectó por parte del INMEGEN de esta variante que es la JN1, como bien mencionabas, desciende de esta variante que se llama Pirola. Para poner en contexto al auditorio, esta variante Pirola sorprendió mucho por la cantidad de mutaciones que tenía. Claro. Y sobre todo nos sorprendió a los científicos porque pareciera que había pasado desapercibida durante mucho tiempo. La cantidad de mutaciones que acumuló es raro para el tiempo en el que se detectó y pareciera ser que no la vimos durante mucho tiempo. Ahora, Pirola como tal no tuvo un gran impacto, pero esta es la JN1, es digamos descendiente de Pirola y tiene muchas mutaciones y como bien lo han mencionado, es altamente transmisible. Pero hay una particularidad que nos llama mucho la atención y es que parece que todas estas mutaciones, como lo mencionaban, en la proteína espiga, en la proteína spike, han hecho que migre a otro sistema de entrada. Esto quiere decir que el receptor de la angiotensina 2, que es el que interacciona con la proteína spike, ya no es la vía que está utilizando posiblemente este virus y lo hace por otras vías y esto lo ha llevado también a cambiar el tropismo. Esto quiere decir que el blanco de este virus, de esta variante, ya no son necesariamente las células que están en el tracto respiratorio alto, sino que también puede invadir las células del intestino. Entonces, no sería raro que ahora, sumado a los síntomas comunes de esta variante, se encuentren las diarreas, y esto lo se sabe porque también estamos viendo un alto incremento en las aguas residuales. O sea, sería otra manera entonces, doctor, de identificar esta posible variante, ¿no? Si dentro de los síntomas, además del dolor de garganta, del dolor de cabeza, también hay algún malestar estomacal. Sí es, y dentro de los síntomas realmente ninguno nos va a llevar a la muerte o a la atención hospitalaria grave, pero sí hay que recordar a la gente que cuando enfrentamos a una variante de alta transmisión, los números se disparan y entonces las admisiones hospitalarias no las vamos a ver hasta que el 50% de los casos ya sea los dominantes en el país por esta variante. Entonces hay que prevenir mucho a la gente porque justo ahorita va a ser muy difícil restringir a la gente o que siga ciertos lineamientos, pero no por eso vamos a dejar de recomendarlo. Esto es que se eviten las reuniones muy concurridas en espacios cerrados, mal ventilados. Se recomienda el uso de cubrebocas y sobre todo no menospreciar los síntomas. Es muy común que, pues, por ejemplo, por la cantidad de cosas que comemos en estas fiestas, podríamos tener una diarrea no infecciosa, pero podría estar relacionada a síntomas también con esta nueva variante. Por lo tanto, la recomendación, aparte de las medidas de seguridad que nos protegen de un contagio vía aéreo, tengamos mucha higiene para no contagiarnos por otras vías, que también la vía, oral es una de estas vías que ahora con esta nueva variante se abre una posibilidad más grande. Ahora, doctor, sabemos que diciembre es un mes de reuniones, es un mes en donde hay muchos tumultos en tiendas, la gente está para arriba y para abajo y suele estar muy cerca las unas con las otras, ¿no? ¿Se espera, como en años anteriores, que iniciando el año haya una nueva ola, es decir, que incrementen mucho los casos y siendo esta también su variante muy contagiosa? Sí, es el esperado, o sea, esto solamente nos podría salvar el que la gente cobrara mucha conciencia y tomara las medidas de seguridad. La más importante sería el uso de cubrebocas, sería la más efectiva. Para esto necesitamos que la gente lo haga de manera, mayoritaria. Que si uno va a un lugar, como describe, cerrado, muy concurrido, mal ventilado, y soy el único que uso cubrebocas, aún así corro el peligro de infectarme. Claro. Pero si todos lo usamos, esto puede cambiar muchísimo y puede cambiar la dirección de los efectos que pueda obtener en el país esta variante. Por lo tanto, pues las recomendaciones son las mismas y a final de cuentas, como te decía, el no minimizar y no negar los síntomas, sobre todo si yo antes de ir a una reunión me estoy sintiendo mal, presento algunos síntomas, no asistir de preferencia. Y sé que aunque esto va a ser difícil, sería la única manera para crear conciencia en la gente y evitar los contagios. Hay que recordar
que los menores de edad y los mayores de 65 años son la población vulnerable y por lo tanto no quisiéramos ver un incremento en las hospitalizaciones y en la muerte a mediados de enero. Exactamente, doctor. Ahora, platicábamos de que hay un primer caso ya confirmado, pero seguramente hay muchísimos más ya activos, ¿no? De esta subvariante JN1. Sí es, en el Consorcio de Vigilancia Genómica tenemos muestras, digamos, hasta noviembre. Entonces, todo lo que pasa en diciembre y enero normalmente lo podemos visualizar o caracterizar hasta prácticamente finales de enero, principios de febrero. Y esto es pues, finalmente por cuestiones presupuestales, por cuestiones de tiempo, de trabajo. Y a final de cuentas, es muy posible que lo primero que vamos a ver es un incremento en los casos y después con las muestras que amablemente el IMSS nos provee, nosotros hagamos esta caracterización y les podamos reportar a las autoridades y al público en general cuánto de la variante JN1 hubo en esas fechas. Obviamente, si no vemos un incremento, pues será un buen indicio de que el comportamiento de la población y posiblemente esta distribución de la epidemiología de la variante, pues tuvo otra dinámica diferente. Sin embargo, es muy posible que tengamos ahorita un panorama muy similar al que ya tiene Estados Unidos o algunos países de Europa desde hace, digamos, algunos meses. Y aquí más en México, porque justo en algunos lugares, sobre todo los de mayor frío, los de menor temperatura en general, van a obligar a la gente a resguardarse y pasar mucho tiempo en lugares cerrados. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo la misma, el uso de cubrebocas, sobre todo uno de alta eficiencia, como NK95, o bien, te digo, limitar las asistencias a estas reuniones y sobre todo, si me siento mal, no salir de casa. Muy importante esas recomendaciones. Doctor Alejandro Sánchez, investigador del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Le agradecemos mucho esta comunicación y ojalá podamos también seguir platicando más adelante, ya que se vea pues realmente este incremento muy marcado. Seguramente iniciando el año así será y ojalá podamos seguir conversando. Con mucho gusto, espero su llamada y por favor todos cuídense. Gracias, igualmente.